Muchas personas, 3 de cada 4 personas, según la estadística que tengo aquí, la cifra que tengo aquí en mi iPad, dice que no pueden hablar en público, temen hablar en público, hay una resistencia, un temor, incluso hay personas que desarrollan una fobia a hablar en público. Y esto es cosa seria, ¿no? Porque ya estamos hablando de un terror ya magnificado. ¿Por qué? Es lo que no sabemos y es lo que vamos a conversar el día de hoy con 2 grandes invitados y también, por supuesto, las herramientas que te puedan ayudar para desenvolverte, hablar en público, pero no solo hablar por hablar, sino también que el mensaje llegue, que es lo más importante. Así que vamos a presentar a nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña Miguel Figueroa, él es biólogo dedicado al comportamiento humano y a la neurocomunicación. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Feliz de estar aquí, muchas gracias. Gracias. Estábamos haciendo la mención del tema cuando presentábamos, pues, y qué difícil es para algunas personas dirigirse a 2 o 3 más personas, al público, si tiene que manejar la empresa. Pero yo quería retroceder, o retrocedí en realidad con el ejemplo, para hablar acerca de la temporada escolar, por ejemplo. ¿Por qué es tan difícil entender para algunos profesores que salir a exponer frente a su salón también es un problema? No, es que tienen que aprender, pues tienen que aprender. Y eso podría generar grandes traumas que, cuando ya son grandes, se pueden entender. ¿Esa timidez es causada, es formada o nacemos con una habilidad para poder comunicarnos o no en público? Sí, hay las 2 razones. O sea, es una mirada absolutamente biológica. Uno tiene 2 poderes. Tiene el poder de disfrutar el placer de ser mirado, porque existe ese poder relacionado a una hormona llamada la oxitocina. Y existe otro que está relacionado a la hormona llamada el cortisol, que es una hormona que te asusta cuando la gente te está mirando. En términos evolutivos, cuando la gente está mirando, uno siente más o menos que nos van a comer. En términos absolutamente evolutivos. O sea, tú puedes decir, pero ¿qué? Nada que ver, ninguna razón. Mi cerebro límbico a veces es tan básico que cuando yo veo miradas de otros, digo, alerta, alerta, depredadores que me quieren comer. Me asusto y al asustarme aumenta mi cortisol y empieza la bacanada de locuras, ¿no? Entonces la gente le tiembla la cara, empieza a temblar las manos, sudan, es terrible, es realmente muy traumático, ¿no? Claro, pero si eso lo podríamos manejar de grandes es más o menos entendible, pero los niños o los jóvenes, eso podría generar un gran trauma. Sí, por eso yo siempre ataco a las hormonas. O sea, ¿cómo la gente puede superarlo? Lo supera generando otras hormonas. Si estoy invadido de cortisol o de adrenalina, te inyecto testosterona. Okay. Pero ¿cómo te inyecto testosterona? No te meto una inyección, sino que te pido que estés en posiciones de poder, por ejemplo. ¿Pero no sería serotonina? No, testosterona, porque la serotonina es hormona de placeres de tranquilidad. Yo necesito una hormona de seguridad. O sea, hago que tú te sientas el macho alfa o la hembra dominante en términos biológicos, ¿no? Entonces, si alguien se pone en posiciones como estas, por ejemplo, tu ínsula, que es una parte del cerebro que reconoce en qué posición estás, dice, estás en posiciones de poder, significa que debes estar tranquilo. ¿Para qué tengo cortisol en tu cuerpo? Elimina el cortisol, aumenta la testosterona y te sientes más seguro. O sea, no tienes que ni siquiera sentirlo, simplemente tienes que actuar. Ponte en posiciones de poder y tus miedos se van a ir. ¿Y el estrógeno no te sirve? Está en otro camino el estrógeno, pero ayuda, ¿no? Ayuda. No, ojo, testosterona en hombres y mujeres, ¿ah? No solamente... Claro. No, sí, evidentemente claro. Lo tenemos, pero en mínimas dosis. Pero suficiente, ¿no? Para que uno se sienta tranquilo con uno mismo. O sea, no se está comparando la cantidad de testosterona hombre contra mujer, sino claro. Mujer contra mujer misma. Bueno, importantísimo, ¿no? Esta conversación está bien bonita. Y acá tengo yo el libro precisamente de El Capo de Capos, Miguel Figueroa Ingunza. Rompe el miedo y habla en público, los secretos del lenguaje no verbal. Que justamente por eso está el lenguaje no verbal, porque el cambio está en el lenguaje no verbal y no en lo verbal. O sea, uno al cambiar su corporalidad, tu cerebro dice, oye, estoy bien, no tiene sentido que esté con hormonas del miedo. Entonces cambia mi sistema hormonal y cambia mi actitud. O sea, la clave está en actúa un poco a que eres el capo de los capos. Actúa, aunque no te sientas así. Tu cerebro va a empezar a entenderlo de esa manera y tus miedos se van a ir. Hablando de hormonas, dicen que cuando una mujer está embarazada de un niño varón, ¿no? Se queda un tanto de hormona, de testosterona, perdón, en el cuerpo, ¿no? Tú, sí, absolutamente, ¿no? O sea, que vas a terminar más empoderada todavía. Ahora entiendo a mi mamá, tuvo 4. ¡Hala! Ya entendí todo. Ahí mejoró la puntería. Ahora entiendo cómo la chancleta llegaba con tanta precisión y con tanta fuerza. Podría ser cierto. Pero sí interesante mencionar esto, ¿no? Se ve que, por ejemplo, en los segundos hijos tienen más testosterona que los primeros. Y eso porque necesita defenderse el primero.
o sea, en términos biológicos puros, ¿no? De hecho, en los nidos, los pollitos, los polluelos de cualquier ave del segundo crío sabe que viene con desventaja de tamaño. Entonces, la naturaleza le da más testosterona para que se defienda, porque si no viene el otro pollito, el otro polluelo y le empuja el nido, ¿no? Que eso es una cosa muy común, sucede en los humanos también. O sea, el segundo hijo siempre... me ha salido un poco terrible. Eso es testosterona. Me ha salido un poco achorado, me ha salido, uy, y es mujer o es hombre, lo que sea, pero igual, como, hombres y mujeres. no sé, el primero nada que ver. Sí. Es un poco la exactamente, lectura. esa es la razón biológica. Sí, pero imagínate, los sextos o las sextas, ya venimos con toda la fuerza del mundo. ¿Cómo será el hijo 4 o 6? Yo soy la sexta, imagínate, ya salimos con más fuerza también, empoderados. Yo soy hija única. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Posiciones de poder. Se ríen. Seguimos entendiendo todo. Estamos aquí en terapia. Bueno, estamos hablando del arte de hablar en público, por favor. Ahora, sí, pero pues fíjense esto- que todo es súper biológico. O sea, si nosotros empezamos a mirar nuestras razones evolutivas, o sea, todo. El nepotismo que vemos en la política, eso es biológico. O sea, se ve ese comportamiento, prostitución se ve en animales, se ve formas de quitar a una persona de un poder, al macho alfa, ¿cómo le quito? O sea, ese tipo de cosas que tú puedes decir, es súper humano, es muy biológico, muy animal. Pero se puede aprender entonces, o sea, se puede condicionar, se puede adaptar, se puede guiar un poco esta conducta, pues yo puedo Sí. tener ciertas condiciones biológicas efectivamente, claro. pero si mi trabajo, mi contexto, mi realidad lo requiere, tengo que adaptarme a eso. Sí, fíjate, una estrategia facilita, rápida, sencilla, camina con los talones. Mm. ¿Puedo pararme, no? Sí. Claro. Fíjense, sé que mis talones, yo no camino, cuando estoy asustado camino con puntas. ¿Por qué? Porque mi cerebro está preparado para la lucha, para el escape. Para salir rápido. Yo necesito decirle exactamente lo contrario. Entonces camina con talones. Talón, punta, talón, punta, talón, punta. ¿Se ve la cámara? Sí, sí, se ve todito. Amigos. A ver, otra vez. Talón, qué lindo Mira, esa mira, zapatilla, marca el qué bien se ve. auspiciador, todos. Talón, punta, talón, punta, talón, punta. Versus que cuando estás asustado la gente empieza a hacer esto. Claro. Claro. Entonces, si yo cambio mi comportamiento a ese nivel, mi ínsula nuevamente, parte de mi cerebro me dice, estás súper bien. Claro. Porque nadie cuando está asustado camina con talones, camina con puntas. Nuevamente cortisol, testosterona. Ahora, y todo ¿qué cambia. pasa? Lo que normalmente sucede cuando uno le entra el miedo escénico, el miedo a hablar en público, es que todo lo que tenías que decir se vuelve a blanco, ¿no? Y esto, me acuerdo, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando tenía que exponer algo en la universidad, en el colegio, qué sé yo, vas, te paras, pues recontra canchero. Además, yo nunca le he tenido miedo a hablar en público. Yo decía, ya, yo misma soy. Recontra canchera, te paras con talones, caminas, te paras y dices, bueno, yo les venía a decir que... Y así te quedas. Sí, pasa. ¿Qué hacer ahí? Yo tengo una que me funcionó a mí mi tesis, porque una cosa, yo cuento en el libro que yo tenía miedo a hablar en público, pero no miedo así, miedito, terror. ¿En serio? O sea, me temblaba la cara. O sea, a ti te puede temblar todo, ¿ya? Pero puedes controlar. Claro, te pero tiembla cuando tiene cachete ¿cómo es haces eso? terrible. Claro, El no lo puedes cachete controlar. No, Claro. porque, señor, voy a hablar en público. No puedes hacer eso. Entonces, una de mis estrategias fue, gasta tu miedo, gástalo, porque el miedo se agota. Por ejemplo, mi tesis le iba a dar en la universidad, en la agraria. Pero estaba asustadísimo, porque estaba tu gente que de peso para ti. Entonces, ¿qué hice? Empecé a exponer mi tesis en el micro. Y me subí al micro, empecé a hablar, y la adrenalina se agota. O sea, no es una cantidad eterna, entonces se agota, y un momento donde ya no tienes más, la agotas y llegas al lugar adecuado. O sea, claro, lo haces en un lugar donde no tienes nada que perder, ¿no? Claro. Entonces, luego de eso entras a un lugar donde sí tienes algo que perder, pero ya estás relajadazo. Claro, Es ya cuando todo votaste, cambia. ¿no? Bueno, yo tengo una preguntita que también tiene que ver con el miedo y estas cosas. Las personas, los niños que tienen déficit de atención, ¿no? Que también es un tema y es un mundo aparte y que puede, digamos, dificultar el hablar en público, el hablar y el acordarte de muchas cosas. Qué interesante, ¿no? Toda esta conversación realmente está muy, muy buena. 11 de la mañana con 2 minutos y pues nos quedamos con una pregunta, ¿no? Acerca de los niños y aquellos niños pues que tienen esta tendencia a ser distraídos o que tienen déficit de atención, ¿no? Lo que sucede es que, claro, se están concentrando en hacer o decir algo y de pronto pasa la mosca y es, oye, ¿y esa mosca de dónde vendrá? Dice que las moscas vienen desde China y que vuelan no sé cuántos kilómetros y no sé qué, y y te perdiste totalmente de lo que tenías que decir. O sea, ahí hay que entrenar, hay un concepto que se ha vuelto muy científico, se llama el mindfulness, no sé si lo han escuchado alguna vez, que tiene que ver con concéntrate en tu respiración.
Y eso se trabaja niños desde 6 años, 5 años, niños que se sientan y tienen que concentrarse solamente en cómo entra el aire a tu cuerpo y cómo sale de él. O sea, tu cerebro es neuroplástico. O sea, hay neuroplasticidad. ¿Qué significa eso? Que nuestro cerebro se modifica dependiendo de la necesidad. Si yo entreno a mi cerebro, así como lo entreno para jugar pelota, también lo entreno para concentrarse en un punto, logramos eso. Es más complicado para algunos niños que otros, eso es verdad, pero eso merece más trabajo entonces. Entonces, si logro yo que la gente se concentre en su respiración, todo lo demás desaparece. Y eso es muy positivo para niños con síndromes como esos, ¿no? Bueno, igual también los sistemas, o sea, los sistemas educativos tampoco le están sumando algo interesante a los chicos, ¿no? O sea, todavía está el copia-pega, el copia a la pizarra, probablemente hay algunas dinámicas interesantes, pero no termina siendo pensado para ellos o para la diversidad que existe también en el medio. Mira, ahí nos escriben, Enrique Tars dice, en el colegio no había problemas, pero en la educación superior nos aterra. Ah, bueno, este es otro caso. Claro, podría pasar. Pero mira, yo he visto mucha gente que tiene ideas, por ejemplo, startups, ¿no? Que tienen ideas extraordinarias, o sea, aplicaciones de internet. Sí, yo también, hasta Star Trek llegué, pero... Son aplicaciones, o sea, son ideas innovadoras que se pueden generar en aplicaciones de internet, ¿no? O sea, ideas de negocios. Hay gente que tiene ideas fascinantes de negocios, pero cuando van a postular, van a expresar su idea, no pueden hablar. Claro. Sí. Entonces tú ves O no los saben, financistas ¿no? que lo ven y dicen, oye, no entiendo lo que dices. Mientras que viene otra persona con una idea muy sencilla, muy básica, la persona lo dice bien, lo dice sonriente, lo dice emocionado y el otro, te compro, te financio. O sea, el poder está en ser capaces de decir lo que yo quiero decir de la forma adecuada para que el otro lo entienda. Ahora, o sea, tengo que pensar en el otro cuando yo hablo. Yo pienso también en esto aplicado a la política, por ejemplo, ¿no? Claro, porque hay grandes comunicadores que la tienen más fácil y que no necesariamente tengan las mejores intenciones, ¿no? Claramente. Sí. Pero tienen, digamos, esta habilidad, ¿no? De comunicar y de repente, exacto, y de venderte un oasis, ¿no? Pintarte una maravilla, ¿no? Entonces es también, claro, o sea, digamos, comunicar y digamos el secreto es también hacer que ese mensaje llegue, profundice, impacte, ¿verdad? Y eso puede parecer que es muy peruano y en general es global. O sea, las investigaciones, Dan Kahneman, por ejemplo, una de las investigaciones más importantes de comportamiento humano, él dice, la gente toma decisiones en base a las emociones, y ni siquiera en base a la emoción, sino a la forma de la cara. O sea, fíjense ustedes, se compra mucho mentones anchos y sonrisas expansivas. La gente cree mucho en eso. Y le voy a decir una cosa muy dura, pero es muy poderosa. O sea, cuando se tiene que elegir a un líder, siempre se busca, tu cerebro inconsciente busca elegir un líder macho, un líder hombre. Y si es una líder hembra, estoy hablando biológicamente, claro. La hembra tiene que masculinizarse. Piensen ustedes en todos los gobernantes que han sido elegidos por voto femeninos. La mayoría son mujeres que han tratado de lucir más masculinas. O sea, nuestro cerebro inconsciente sigue tomando decisiones sobre nuestro consciente. Nuestro consciente encontrará un argumento, dirá, no, voto por tal cosa, pero quien mandó ahí fue tu inconsciente. Tu inconsciente te dijo, necesito un líder macho alfa que luzca poderoso y fuerte. Donald Trump. Necesito, no, o sea, y tratan de evitar siempre las figuras femeninas. Es doloroso, pero es cierto todavía. Entonces necesitamos evolucionar un poco más y ver a las mujeres con toda la capacidad del mundo, porque la tienen toda y hasta más, la capacidad de ser líderes, ¿no? Esa partecita, ¿no? Y hasta más bonita, ¿no? Claro. Y no lo discuto para nada. Diego Ojeda dice, ¿qué pasa con los niños donde el padre es autoritario y cada vez que salía con ellos a algún lugar debían estar quietos? Ajá, Es terrible. buena pregunta. ¿Qué quería ese señor? ¿Hijos o macetas? Sí, pues, No entiendo. tal cual. Que tiene como o madre que tiene como argumento, así me criaron a mí, así te criaré. Sí, exacto. Tienen que entender, ¿no?, que están viviendo en mundos completamente distintos. Y en épocas donde la rigidez, la dureza, hasta la seriedad era muy bien vendido. Ahora alguien que no sonríe es alguien que no vende, en términos, y la venta está en todos lados, desde cuando vas a enamorar a una chica hasta cuando vas a lanzar tu proyecto de tesis. Entonces, la gente seria es la gente que genera, la gente se aleja de la gente seria. ¿Por qué? Porque siente que no es natural.
Ahora, lo que más vende es la naturalidad. O sea, seamos como somos. Tenemos que desarrollar y potenciar algunas cosas, pero seamos naturales. Estos oradores impostados de balcón que salían y hablaban y así, eso ya no funciona, ni siquiera en los políticos. ¿No? Ahora funciona la naturalidad. Sigue funcionando la Y la naturalidad. alegría, ¿no? La alegría, la felicidad. La Alguien autenticidad de la persona. El y sacar tu buscamos. celular y empezar a filmarte tú mismo en vez de tener grandes cámaras, eso hace que la gente se conecte mucho más, Por por eso, sencillez. en Por Casa pronto. Ah, por YouTube. Sí, Ya. por Ahí YouTube. está. Chicos, muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro...